Muy bien. Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X y por la libre expresión. Las conversaciones necesarias que estamos haciendo, ¿no?, todos los días en el Chile que estamos construyendo entre todas y entre todas. Y hoy, día especial, porque es el Día del Mundo, según Hassan acá. En el fin del mundo, como lo conocemos. Hassan, bienvenido, ¿eh? Gracias, Freddy. Sí, definitivamente el fin del mundo, apocalíptico al máximo. Muy bien. Oye, apocalíptico, veamos para dónde va la cosa, ¿no? Oye, están buenos tus versus, ¿ah? Han tenido una buena recepción, sobre todo en redes, Hassan, ¿ah? Sí. Esto que nos dice un personaje versus el otro personaje. Sí, se puede contar la historia de todo un país con la biografía de las personas. Yo siempre digo que la historia tiene nombre y apellido. Exacto. Y eso es la idea de tiene cara, tiene rostro. Exactamente, y anécdotas. Muy bien, hemos ido a España, hemos a Estados Unidos, fuimos a la India la semana pasada con nuestro frente a frente, a Bolivia, y ahora volvemos al continente para hablar de un frente a frente re interesante. Si quieres lo presentas tú mismo, Hassan, que sí, de qué vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar hoy día de Venezuela, que es un país que siempre está en las noticias en Chile y no por buenas razones. Entonces la cara a cara que vamos a hacer es con Hugo Chávez, que fue presidente, que transformó ese país, de hecho bajó mucho la pobreza, mejoró la calidad de vida, tuvo reconocimiento por todo el desarrollo social, y con Nicolás Maduro, que fue la persona que escogió como su sucesor, donde se logró deshacer todo lo bueno que hizo Chávez. Mira, un frente a frente entre Hugo Chávez y quien se considera, y él mismo, ¿no?, como el primer presidente chavista en la historia de Venezuela, que era su delfín, como bien sabemos, ¿verdad? Bueno, dicen que fue su delfín, pero más bien cuando se enfrentó a la muerte, desesperadamente estaba buscando a alguien para reemplazarlo, porque nunca fue dentro de sus planes como ni morirse ni terminar. Exacto. No pensó en ninguna transición. Chávez pensó que no se iba a morir nunca. Exactamente. Al final, esos regímenes personalistas tienen la ventaja que si el presidente dice algo, pasa en realidad. Entonces, cuando él decía tenemos que aumentar el gasto en salud y todo el sistema social venezolano tan ineficiente, tan lento, logró cambiar todo y logró que habían clínicas en las poblaciones más pobres. Yo quiero saber mucho cómo va a ser tu perfil de Hugo Chávez, porque además trabajaste con él directamente, estuviste un par de años, ¿verdad?, siendo presidente de Chávez. Y quiero que comencemos con quizá uno de sus discursos más famosos, si no el más famoso, que es el que da el año 2006, sí, el 20 de septiembre, si no me equivoco, en la ONU, cuando dice lo siguiente Hugo Chávez. Mire. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Ya, y eso lo dice en Nueva York, en fin, ¿no?, contra Bush puntualmente. Sí, ese discurso fue muy impactante. Yo fui estudiante en Inglaterra que participó en el bombardeo y después en la invasión de Irak. Finalmente murieron más de 500.000 personas producto de esa guerra. Y Hugo Chávez fue uno de los pocos políticos que enfrentó directamente a Bush y dijo tal cual, lo que usted está haciendo va a generar genocidio. Y tenía razón Chávez, totalmente. Fue una tragedia. Hassan, decíamos tú que habías trabajado con él, tú llegaste poco después de este discurso a trabajar con él. ¿Cuánto tiempo trabajaste con él y qué trabajo puntual hiciste en el gobierno de Hugo Chávez? Al final fue una especie de intercambio universitario un poco raro, efectivamente, porque yo era muy joven, había terminado un magíster en desarrollo económico y llegué para trabajar para el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Fue mi primera vez en América Latina, fue el país donde yo aprendí castellano. Entonces yo llegué bastante ingenuo, sin saber mucho del contexto. De Inglaterra directamente. Exactamente, y de haber visto discursos de ese tipo, porque para nosotros en Inglaterra, de una generación de estudiantes que estuvimos viendo la violencia de Estados Unidos, los niños muriéndose. Yo tengo familia de la India y de Pakistán, que son países que han sufrido mucho de la influencia estadounidense, ¿no? Y yo me acuerdo de haber visto televisión de Pakistán y de Afganistán, donde están conversando de Venezuela, un país que no conozco. Entonces yo veo eso y están sacando el mapa.
Este es Venezuela. ¿Y cómo es posible, preguntan ellos, un país tan chico, con un ejército tan chico también, logra enfrentar toda la fuerza de Estados Unidos cuando a nosotros nos llegan bombas todas las semanas y mueren nuestros niños? Entonces fue muy impactante. De hecho, hay pueblos en Palestina que tienen todavía calles con el nombre de Hugo Chávez por lo que él hizo enfrentando esa violencia ¿Cómo imperial. era Hugo Chávez? ¿Cómo era la personal? ¿Cómo lo podrías describir tú que trabajaste codo a codo con él ahí? En la intimidad del poder de ahí con Hugo Chávez. Que para mí Venezuela fue un país bastante difícil porque yo entré más bien desde una perspectiva europea de haber visto su solidaridad con los movimientos sociales del mundo por su enfrentamiento con el imperialismo, pero yo no sabía nada de cultura venezolana ni de Latinoamérica en general. Entonces yo diría que muy caribeño. A mí me costó mucho trabajar en ese ambiente de tanto desorden administrativo. Y eso no es una cosa de izquierda, eso es todo el contexto venezolano. Yo conocí de cerca la derecha venezolana, la izquierda venezolana, los apolíticos Pero, por ejemplo, venezolanos. ¿cómo se manifestaba ese desorden? ¿Cómo? Que no llegaban las reuniones, nadie seguía la pauta y un sistema súper presidencialista, ¿cierto? Nos juntamos a las 5 y no llegaba nadie a la reunión. Nadie, no, fue terrible. Nadie anunciaba nada. Y el sistema funcionaba porque si el presidente anuncia algo, pasa en realidad. Entonces nosotros hicimos esos informes sobre la inflación, sobre el crecimiento, queriendo que Chávez anunciara algo. Y él en su programa empieza a hablar de cuando él tenía 5 años, de la polola que tenía como robaba fruta para regalarla, cosas así como cuando voy a leer el informe. Fue un modo de trabajo que para mí era muy extraño, que al final yo entendí después que tenía una tremenda habilidad, que Hugo Chávez era un maestro de pueblo, como esos profesores de la básica que logran encantar a los estudiantes, que explican todo en fácil, que cantan, tienen tremenda carisma y logran conectar las cosas más complejas con la gente humilde, y lo hizo de una maravilla. Sí. Entonces, a mí me costó mucho por el desorden administrativo, pero al final aprendí algo que se puede, a través de buena voluntad, hacer esa conexión fundamental. Bueno, quizás también una estrategia política de Hugo Chávez en este desorden, más allá de lo idiosincrático, ¿no? Que es que así mantiene más también las riendas del poder. Todo depende más de él que de algún comité o de socializar algún comité. El gran problema con la política económica venezolana es que la estructura del Estado siempre fue muy clientelar. Venezuela es un país petrolero desde los años 20. Ya 80% en aquel momento de las exportaciones terminan siendo de petróleo. Llega entonces mucho dinero al Estado y el Estado decide cómo gastar eso. Perfecto. Y eso es receta perfecta para el clientelismo. Y en eso centralizar el poder en una figura que dice no, nosotros vamos a gastar eso de forma social era tremendamente importante. Por eso hay reconocimiento de la FAO, que es la Organización de Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas, por la reducción en el hambre en Venezuela. Ahí logran reducir de menos de 5%. O sea, en más de la mitad baja el hambre y la pobreza extrema baja en más de 60%. O sea, una transformación total, porque lo que hace Chávez con su poder carismático es superar toda la ineficiencia del Estado venezolano, decir, no, nosotros vamos a gastar el dinero del petróleo en la gente. Y esa visión al final logró beneficios bien concretos. Claro. Empecemos a analizar, ¿no? La historia entonces de quién es Hugo Chávez y cómo se convierte finalmente en el líder que es, muy procastrista además, ¿no? Fidel Castro era su mentor, quizás su figura a seguir, por lo menos en la entrevista que él dio públicamente. No sé si habrá sido así en la realidad. Era muy chistoso eso. Pero veámoslo cuando era chico, cuando era joven, empecemos a hablar de sus orígenes y para ver cómo se convierte entonces en este líder de su país. Aquí... bueno, él fue militar de muy chico, ¿no? Pero su cuna es muy pobre, ¿no? Sí, viene de una familia bastante humilde, rural. Todo este movimiento tiene su base no en grandes ciudades, sino en la ruralidad venezolana, de pobreza total. Y al final el ejército funciona como un mecanismo de censo social. Eso se nota en toda América Latina, pero sobre todo, excepto Chile, por supuesto, que es donde las Fuerzas Armadas son muy clasistas. Sí, claro. Los oficiales acá y los oficiales allá. Pero en otros países no es así. Estados Unidos es un gran ejemplo donde la comunidad afroamericana, los más humildes, encuentran en el ejército la posibilidad de movilidad social. Y este joven que es criado por su abuela paterna, que era una familia muy pobre, como tú dices, pero la señora Rosa Inés, ¿no? También le inculca la lectura, comienza muy chico, le gusta mucho la pintura, por ejemplo, ¿no? Tiene mucha sensibilidad hacia el arte. Sí, yo diría que maestro de pueblo resume todo. Una persona que al final tenía un gusto por la literatura, por el arte. Por eso cuando mencionaste Fidel Castro me reí, porque en realidad cada vez que se juntó con Fidel empezó hablando en su pésimo inglés, pero siempre para decir a Estados Unidos, mira, yo soy amigo de Fidel.
No porque su régimen tenía tanta cercanía, sino porque quería insultar a Estados Unidos. Y eso fue su logro de carisma al final. Que enfrentar al gran poder, que en aquellos años George Bush lo que estaba haciendo con el Medio Oriente era muy fuerte, estaba generando la muerte de muchos niños. Entonces él generó una legitimidad internacional con ese enfrentamiento. Y se enfrenta también al principal comprador de petróleo de Venezuela. Además, ¿no? Exactamente, que curiosamente lo benefició porque con la invasión de Irak dispara el precio de petróleo y con la política diplomática que él tiene logra vínculos con la OPEP, con los otros productores de petróleo, que sube el precio de petróleo aún más. Casi 4 veces se sube. Sí, que en parte es producto de las condiciones externas, pero también es producto de la diplomacia chavista. ¿Cómo se resume el chavismo y que logra, no sé, y cómo se resume esta constitución bolivariana que deja también como herencia Hugo Chávez? Yo creo que el legado chavista tiene dos aristas, uno muy positivo y uno muy negativo. En la parte positiva es un compromiso con la gente más humilde, es un compromiso con los derechos sociales, con entregar salud, que efectivamente en las poblaciones pobres venezolanas no estaba salud de calidad, y con la misión Barrio Adentro puso clínicas con médicos, de hecho cubanos, para mejorar la calidad de salud para los más pobres. Programas de alfabetización, también misiones de ese tipo para mejorar la calidad de la educación. Todo eso de lo que él llamaba la misión Cristo, que es un socialismo muy religioso. O sea, otra cosa que se olvida de Chávez, que es una visión no marxista ni fundamentalista, sino fuertemente cristiana. Y esa visión entonces humanista, cristiana, socialista en ese sentido, frente a una sociedad racista, a una sociedad clasista, esa conexión carismática con la opción preferente por los pobres, a diferencia del socialismo cubano, ¿no? De los Castro, que son más intelectuales y agnósticos finalmente, ¿no? Exactamente, ¿no? Chávez es mucho más de pueblo, es la persona que saca la guitarra, que canta, que baila, tiene esa conexión con la gente donde explica en simple esos cambios. Eso es la parte positiva. La parte negativa de eso es que es un régimen completamente personalista. Y el problema es que el régimen funciona porque Chávez está diciendo a su manga de ministros bastante inútiles. Chávez era un gran líder, pero el defecto que tenía es que no sabía escoger su círculo. Ojo, también por ahí una elección política, ¿no? Como él se creía Simón Bolívar, en el fondo elegía gente que no brillara tanto como él y así él los manejaba como quería, ¿no? Bueno, eso es cierto. Al final el problema es que eso entonces asume que esa persona va a ser eterna. Porque el momento en que esa persona desaparece del mapa, desaparece todo. Bueno, generalmente los dictadores son así, ¿no? Van dejando a sus familiares o a su gente más cercana. Hacen como una especie de... El tema de dictadura es muy distinto, ¿no? Porque al final el tema venezolano nunca ha sido de autoritarismo. Es un error que se imputa, porque esto no es un régimen castrista, por ejemplo, ¿no? Durante el tiempo de Hugo Chávez es un sistema completamente democrático. De hecho, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que es un experto precisamente con su centro en vigilar elecciones, dice que ese es el mejor sistema electoral del mundo. Tú dices, según lo que tú viviste, que fue un gobierno democrático el de Hugo Chávez completamente. ¿Qué pasa con el golpe de Estado también que él enfrenta, ¿no? En el año 2002. Sí, al final la extrema derecha trata de sacarlo del poder, tiene el apoyo de Estados Unidos, están ahí por la ley de libertad de información de Estados Unidos. Ellos reconocen en sus datos diplomáticos que ellos sabían del golpe, ya estaban trabajando y estaban financiando a las personas que hicieron ese golpe. Tuvo lamentablemente el apoyo de la concertación en Chile y lo trataron de sacar y él logró sobrevivir eso y además restar control de PDVSA, que es la empresa petrolera. Y en el momento en el que saca control de PDVSA, entonces tiene control de los recursos del Estado venezolano, de la renta petrolera, y eso le permite fortalecer esas misiones sociales, que es lo que es la base de su legitimidad, su popularidad. ¿Por qué ganaba tantas elecciones Hugo Chávez? Y ojo, que no solamente ganaba, sino que todas las encuestas de la oposición reconocían que él iba a ganar. El Centro Carter... Hacía referéndum, disculpa, llegó hasta 3 periodos, ¿no? Hacía referéndum para ver si cambiaba la Constitución y prorrogaba más su mandato. Y eso porque, por ejemplo, en Alemania no hay límites de cuántas veces se puede reelegirse. Entonces, una lógica similar, democrática, a la que tiene Alemania. ¿Y qué hizo? Con un sistema electoral además reconocido. Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, como mencioné, del Centro Carter, dice que Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo. Un sistema que funcionaba en el momento por su popularidad, por el gasto social. Él empieza en el año 99, ¿no? Siempre muy cercano a la tenida militar. Me imagino que los militares también lo ayudaban bastante a mantener el poder. Y del 99 hasta su muerte,
fue gobernante hasta el 2013. Sí, no le hicieron golpe de Estado 14 precisamente años. porque tiene ese vínculo con los militares. El problema de Allende siempre fue muy presente. Un gobierno de izquierda tiene peligro si no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Exacto, sobre todo en Guerra Fría, como le ocurrió a Allende. Bueno, recordemos que este golpe de Estado que enfrenta a Hugo Chávez el año 2002 fue celebrado acá en Chile, ¿no? O sea, fue apoyado en Chile el golpe de Estado. Sí, ahí Ricardo Lagos. Con un gobierno socialista, supuestamente, ¿no? Sí. O sea, por un socialista a cargo, digamos. Sí, bueno. Muy bien. Muere Hugo Chávez entonces con una enfermedad repentina, como puede haber sido el cáncer, no muere joven y deja a su vicepresidente a cargo. O está el vicepresidente, o al menos estaba Maduro, que es otro tipo, ¿no?, de personaje y además otro tipo de cultura. ¿Quién es este chofer de obrero, como él se define, ¿no?, chofer del transporte público venezolano que llega a ser ahora el presidente de la República? Tú lo dijiste muy bien, que cuando uno tiene un líder carismático, muchas veces esa persona no va a querer poner ministros de peso para que no le hagan sombra. Y Maduro al final es una persona no muy brillante que fue ministro de Relaciones Exteriores, entonces no estaba en la política cotidiana. Una persona que Hugo Chávez escoge más bien porque no representa ninguno de las fuerzas importantes del sistema chavista. Yeah. Porque ahí estaban los militares, Diosdado Cabello fue el vínculo entre los militares y el chavismo, y habían los funcionarios estatales, y ahí estaba Rafael Ramírez y otro grupo. Perfecto. Y al final él escoge la persona que no es de los dos bandos, como una persona más bien como mediador, con la esperanza que esa persona iba a poder hacer lo que hacía Chávez, que era mantener todos los subgrupos dentro del chavismo funcionando. Uno lo ve a Maduro así como de lejos, ¿no? Ahí está, y ve a un sujeto con muy pocas luces, ¿no? Incluso cuando quiere imitar a Hugo Chávez es burdo, ¿no? Cuando se pone a silbar, ¿no? O dice que Chávez se le apareció como unos pajaritos, etc. ¿Cómo lo viste tú, ¿no? ¿Cómo lo ves tú también que conociste esa realidad? ¿Cómo es finalmente? Lo único bueno que tiene es que tuvo una banda de rock. Ahora no sabemos cómo es lo que el rock en Venezuela tampoco. Pero sí, yo diría, la cultura venezolana en ese sentido no está tan fuerte. Claro, yo diría que la situación actual venezolana es trágica. Yeah. Todos los logros de chavismo, Maduro han logrado deshacerlos. Si uno mira, por ejemplo, el reconocimiento especial que ganó Venezuela de la FAO por reducir el hambre en Venezuela, que fue... que bajó en menos de 50%, ¿sí? Después, con Maduro, se triplica el hambre en Venezuela. ¿Ya? Se colapsa completamente la economía y eso es culpa directamente de las decisiones o las faltas de decisiones que toma Maduro. Lo que ocurrió es que habían problemas con la economía venezolana. Yo trabajé en el ministerio y entonces yo conozco los economistas que estaban ahí, economistas chavistas, comprometidos con Hugo Chávez, bien inteligentes, que sabían de los problemas que habían y decían, hay que hacer ciertas correcciones. ¿Ya? Tenía que ver con un excesivo gasto fiscal, tiene que ver con problemas, quiero entrar en detalle económica, pero tiene que ver con un tipo de cambio fijo, o sea, que tiene un precio del dólar demasiado barato. Y el dólar barato aumenta la importación, mucho endeudamiento, entonces había que hacer correcciones. ¿Ya? Entonces se hace desde el mismo chavismo un informe de los economistas comprometidos, hay que hacer esos cambios. Llegaron un grupo de economistas chinos, que los chinos estaban prestando mucho dinero a Venezuela, con las mismas sugerencias. Por favor, que hagan esos cambios. ¿Qué hace Maduro? Soy nuevo, no entiendo lo que está pasando acá, no quiero hacer grandes cambios, quiero mantener todo tal cual como está. No sabía qué hacer, porque Maduro, quizás con menos luces que Chávez, se encuentra con una manera autocrática de gobierno que estaba todo pensado y giraba todo en torno a Chávez, ¿no? Y quizás no fue capaz de... Al final, no hay ninguna excusa por lo que hizo Maduro. No estoy excusando, lo estoy tratando de explicar por qué Venezuela está convertido en lo que es hoy. Es inexplicable. Y además de la presión de Estados Unidos y además de la presión de la oposición de derecha. Eso es lo que siempre dice la izquierda, por ejemplo, que son dos lados. Desde la derecha dicen, por supuesto que Venezuela está en desastre porque la izquierda siempre termina mal. Y desde la izquierda dicen, no, es porque Estados Unidos está en contra. Pero esas dos explicaciones al final son lo mismo, porque en realidad si la derecha dice siempre termina mal proyectos socialistas, entonces no se entiende por qué en Bolivia, por ejemplo, la pobreza no solamente bajó, pero se mantuvo
bajo. ¿Por qué entonces hay logros tan exitosos del mismo modelo bolivariano en Bolivia y no funciona en Venezuela? Y ese mismo argumento da para la ultraizquierda, que dice que todo es culpa de Estados Unidos, porque Estados Unidos también quería tumbar el experimento del MAS en Bolivia. ¿Qué es lo que el gobierno de Maduro? ¿Se puede decir que un gobierno de izquierda? ¿Qué es lo que...? Un gobierno, ¿Y por qué un desgobierno completamente incompetente. Al final, y yo no puedo explicar por qué Maduro tomó las decisiones que él tomó. Porque no es que él tuvo que inventar la rueda, es que habían economistas comprometidos que decían tiene que hacer esas cosas. Él decidió no oír a las muchas voces que estaban diciendo hay que hacer esos cambios. Bueno, básicos. Esto no es Chile, no es Chilezuela, esto es Venezuela, son imágenes de disturbio que, bueno, nosotros no son, lo que se ve son mucho menos que lo que se ve en Chile, digamos, pero ¿por qué comienzan los disturbios en Venezuela? Sabemos por qué son en Chile. ¿Qué ocurre allá en ese país? Ya. Ahora, hay que distinguir dos cosas. Durante todo el tiempo del gobierno de Chávez había una ultraderecha, tipo José Antonio Kast, que rechazó completamente los gobiernos, inventaron ¿Cuál es el líder de esa ultraderecha? Ahí está Leopoldo López, ahí está Enrique Capriles Rodonsky, una persona que invadió la embajada cubana en 2002. No, son personas que se dicen ser moderados, pero en realidad su práctica política es de ultraderecha y racista. Yo estuve ahí y me sorprendió la cantidad de insultos racistas, porque Chávez era con sangre indígena, sangre negra, y lo insultaron por eso. Claro, esta derecha más blanca, más como europea, ¿no? Exactamente. Entonces, esos grupos siempre estaban en contra y decían que había fraude, a pesar de que el Centro Carter decía que no y no podían demostrar. Era muy como el argumento de Donald Trump hoy día. Hay fraude sin evidencia. Perfecto. Entonces, se generó una polarización política donde ese grupo de ultraderecha fue muy dañina en sus acciones, porque en el momento en que empieza a colapsar Venezuela, y llegan entonces protestas que no son de la ultraderecha, son masivas, porque al final hay problemas de hambre, hay problemas de extremo sufrimiento. Era muy fácil para Maduro decir, esos son los mismos de siempre. ¿Ya? Y eso es producto del deterioro en las relaciones políticas venezolanas. Es curioso cómo en Chile la ultraderecha es tan preocupada de Venezuela, ¿no? José Antonio Kast siempre habla... No, es que siempre buscan un chivo expiatorio. El nazismo hacía eso, ¿no? Buscaba siempre un chivo expiatorio. Pero curiosamente ellos... A quien atacar, ¿no? Ellos son los que están haciendo todo lo posible para que este país termine como Venezuela. Exacto, porque la ultraderecha se pone en una parada negacionista y agresiva y limita la posibilidad de un diálogo social. Hassan, te pregunté si era una dictadura o había sido una dictadura el gobierno de Chávez. Me dijiste que había una democracia. ¿Es una dictadura este gobierno de Maduro, según lo que tú viviste, ¿no? Y lo que has analizado? Es que ni siquiera da para dictadura. Es un caos, es una anarquía como que viola los derechos humanos. Evidentemente hay una gran violación de los derechos humanos, hay una incompetencia total del régimen. Y al final, uno tiene que entender, porque yo creo que es una pregunta muy importante que hay que hacerse, no es solamente una pregunta de la ultraderecha. ¿Por qué Venezuela terminó como terminó? Disculpa, pero ¿se violan los derechos humanos como se están violando en Chile? Porque aquí no hay que rasgar vestiduras, nosotros miramos así, Venezuela, y aquí pasa lo mismo, ¿no? Allá hay un desgobierno y una incompetencia completa, pero acá tenemos un gobierno que tiene un 7% de aprobación. Sí, yo creo un 6% según la última CEP que se hizo, que fue a fines del año pasado. Sí, Nunca más se hizo la CEP, digamos, todo esto, ¿no? No, es terrible la situación de los presos políticos que están en Chile, está terrible la violación de derechos humanos de parte de los carabineros de Chile, pero cuando hay violación de derechos humanos en Venezuela corre la misma crítica. Y es evidente que hay protestas masivas que el gobierno de Maduro no goza de legitimidad. Y no es una sorpresa tampoco. Chávez tenía legitimidad porque estaba bajando la pobreza y estaba entregando derechos sociales. Maduro no tiene legitimidad porque está haciendo todo lo contrario. Entonces, eso no es física cuántica, es bastante obvio que está pasando. Y cuando dicen, no, es por culpa de Estados Unidos. Estados Unidos estaba en contra de Chávez, pero Chávez logró esquivar sus ataques y Maduro no. Es porque Maduro desoyó los consejeros propios que decían hay que hacer cambios, hay que eliminar el sistema de control cambiario que es completamente corrupto, hay que hacer reformas con el gasto fiscal. ¿Qué pasa con esta elección reciente, ¿no? Que es muy criticada obviamente por la oposición, que no quiso participar y que le deja prácticamente todo el Congreso a su favor? 30% de participación, es peor incluso que Chile. 30% es lo que tenía en Rumania, de hecho, ¿no? Hay situaciones donde evidentemente no hay interés en legitimar el gobierno de Maduro. La oposición venezolana muchas veces llamaba a fraude. La oposición venezolana muchas veces llamaba a la abstención. Sí, claro, con Chávez no podían, seguían votando la gente. Lo mismo, ¿no? La gente seguía votando, con Maduro no votan.
¿Por qué no votan? Porque no quieren a Maduro. Muy Es bien. evidente. Hassan Akram, el mundo según Akram, con este frente a frente. Y esta canción, porque el mundo está cambiando como lo conocemos, ¿no, Hassan? Sí. Que esté bien, gracias por haber venido. Interesante frente a frente. ¿Algún adelanto de lo que podría venir la próxima semana? Vamos a hablar de cosas más positivas. ¿Te parece, Hassan, que hablemos, ya que vienen ¿no? las nuevas constituyentes, los pueblos originarios, etcétera, cómo se han resuelto en otros países su conflicto y su convivencia con los pueblos originarios? Sí, por ejemplo, no sé, en Canadá, en Nueva Zelanda, que es lo que estaba pensando. U otros que no lo han podido hacer, no sé, como México o lo que ocurre en Chile. En fin, ¿no te parece, no? Sí, después de algo tan negativo como hoy, quiero hablar de algo positivo. Entonces, en el caso de Nueva Zelanda, ¿Ya? donde la relación con el pueblo maorí es tan fuerte que han logrado defender sus derechos. Bueno, igual es una idea nomás, si tú podías hacer el frente a frente que tú quieras. Es tu sección, es tu mundo, porque es el mundo según Hassan Akram. Gracias, Hassan. Que estés bien.